Muchas gracias por venir hasta la Casa de América, que aunque queda en el centro de Madrid y es una hora muy buena para venir, no siempre tenemos un lleno como tenemos en esta sala, por lo cual os agradecemos doblemente y sobre todo porque es la primera vez que se habla oficialmente en un ámbito como es en Casa de América sobre las editoriales cartoneras. Y qué mejor que hacerlo cuando se cumplen 10 años de Eloísa Cartonera. Por eso hemos querido llamar a esta mesa la conquista del cartón, que como bien decían en el Twitter de Casa América, no es algo contra la calvicie, sino que es simplemente pues, hablar sobre la conquista y la expansión de las editoriales cartoneras desde Argentina hacia el mundo hasta que llegamos a España y cerramos un poco un círculo que va a mantenerse abierto. Antes de entrar a la mesa y presentar a los ponentes, nos gustaría comentarles y que vierais un poco de qué se trata el fenómeno cartonero a través de un vídeo que queremos compartir con vosotros. Bueno, luego de este video introductorio, simplemente reiterar a Casa América que haya cedido este espacio sobre todo para hablar de editoriales cartoneras y sobre todo en un ciclo hermoso que tiene sobre industrias culturales en el que estamos muy honradas de poder participar. Mi nombre es Carolina Espinosa y soy editora de Meninas Cartoneras Editorial, un proyecto editorial que nació hace 4 años en Madrid y que hoy se extiende no solo en el resto de España, sino que también en Chile, en Santiago de Chile y en Zacatecas, en México. Pero que además nació junto a Ultramarina el mismo año, curiosamente, y también hoy por hoy son muchas más, como decía ese vídeo, las editoriales cartoneras. Hemos llamado a esta mesa la conquista del cartón porque realmente creemos fervientemente que eso es lo que ha pasado. Es el germen cartonero que nació en Buenos Aires a través de la cooperativa Eloísa Cartonera y que hoy por hoy ya es un germen imparable, porque la verdad es que tenemos presencia en 5 continentes y aunque cada proyecto editorial es muy distinto entre sí, y eso es lo que vamos a desvelar y vamos a hablar en esta mesa,
La verdad es que también creemos mucho en la diversidad y en la bibliodiversidad. No creemos solamente en un modelo que se extienda como formato o como uniforme al resto de editoriales cartoneras, porque cada uno y cada país y cada idiosincrasia lo ha hecho suyo. Y es verdad de que ha nacido en Iberoamérica, pero hoy por hoy también tenemos mucha presencia a nivel, y digo tenemos porque hablo corporativamente en nombre de las cartoneras, en Francia, en Alemania, en China y en África, sobre todo, donde está habiendo un movimiento muy fuerte, no solamente en habla inglesa y en habla francesa, sino que también en habla portuguesa, con lo cual es un triángulo perfecto. ¿Quiénes nos acompañan en esta mesa redonda de la conquista del cartón? Bueno, pues los vamos a presentar. Y para esto me traí unas chuletas cartoneras también, para que sea todo ya completamente cartonero. A mi derecha, y de alguna manera encabezando la mesa, está Constantino Bertolo, que es editor y crítico. Él es licenciado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Entre el año 1975 y 1991 ejerció la crítica literaria en diversos medios de la prensa. Cofundador, profesor y director de estudios entre 1990 y 1994 de la Escuela de Letras de Madrid. Entre el año 91 y 2003 es director literario y director editorial de la Editorial Debate, del grupo editorial Random House Mondadori, donde creó, entre otras, la colección Punto de Partida, en la que publicarían sus primeros autores como Ray Loriga, Luis Mangrinyá, Marta Sanz, Germán Sierra, Eloy Fernández Porta, Julián Rodríguez, Josán Atero. Desde el año 2004 dirige la editorial Caballo de Troya, que tiene entre sus objetivos principales el dar a conocer y apoyar a nuevos autores, a nuevas propuestas, nuevas voces y nuevas literaturas, y en lo que se ha dado a conocer autores como Mercedes Cebrián, Elvira Navarro, Natalia Carrero, Lolita Boch, Fernando San Basilio, Alberto Lema, Milo Krumpotic, Óscar Aybar, Antonio Doñate, no quiero que se me quede ninguno, y Pelayo Cardenas. Constantino, si os parece, vamos a presentar a cada uno de los integrantes de la mesa y luego iniciamos un debate que esperamos sea bastante fluido. A la izquierda de Constantino está Violeta Medina, que nació en Coquimbo, Chile, y es la autora de Juego de Humedad en el año 2000 y Pentagramas en el año 2004, ambos publicados por la editorial Endymion, Grietas para tu espejo, de Kaurav, en el año 2003, en India, y también un libro electrónico en 5 lenguas de experimentación visual que acabamos de ver y que recomendamos absolutamente. Tiene hasta un código QR o código BIDI al que salta el vídeo, así que realmente es bastante bueno. Gonzalo Rojas ha dicho de ella: estoy por el frescor de una palabra así, tan relámpago genuino, tan instante. Ver y transver, ese es el juego. En sus recitales realiza performances que mezclan el teatro, audiovisual y danza. Su tercer libro, del año 2012, se titula Piel de vidrio y ha publicado con Meninas Cartoneras el poemario El reflejo, en edición bilingüe, español y bengalí. Y en julio presentará la trilogía poética sobre el desarraigo Nos habita, junto a Francis Catalano y Laura Pugno, también en edición trilingüe, español, francés e italiano. A mi izquierda está Senia Vildija. Hola Senia, muchas gracias por venir. Ella es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Wisconsin en Madison. Entre el año 2007 y 2012 dirigió el programa de estudios latinoamericanos, caribeños e ibéricos, y entre el año 2000 y 2005 dirigió la revista Letras Femeninas. Publicó Cuerpos textuales, metáforas de la génesis narrativa de la literatura latinoamericana del siglo XX, publicado por el Centro de Estudios Literario Antonio Cornejo Polar en Berkeley en el año 2001. Yo soy trampa, ensayo sobre la obra de Luisa Valenzuela, Feminaria, en Buenos Aires en el año 2003, coeditó The Art of Clue Telling About the Authoritarian Rules de la Universidad de Wisconsin en el año 2005, Academia Cartonera, el primer encuentro latinoamericano de publicaciones cartoneras, un ABC de las editoriales cartoneras en Latinoamérica, publicado por Parallel Press de Madison en el año 2009, y Accounting for Violence, Marketing Memory in Latinoamérica, publicado por Duke University Press en el año 2012. Y finalmente, al final de la mesa, y acabando de llegar de Sevilla, está Iván Vergara, que es poeta, editor, antologador y gestor cultural, vive en Sevilla y dirige la plataforma de artistas chilango-andaluces Plata.
Actualmente se encuentra en Estados Unidos realizando un ciclo de documentales llamado Contemporáneos y presentando su poemario Era hombre, era mito, era bestia, Man Meets Best, publicado con Ultramarina Cartonera de Sevilla, en España. Y él se ha teletransportado para llegar hasta aquí, desde Estados Unidos, desde Sevilla y luego hasta la Casa de América. Así que ya te podemos tocar, hablar y discutir contigo. Bueno, pues este diálogo queremos que sea lo más fluido posible, queremos contar con vuestras intervenciones. Sabemos que también aquí hay compañeras y compañeros cartoneros, autores que de alguna manera han estado presentes en todos los procesos, no solo de Meninas, sino que de muchas editoriales cartoneras relacionados, con lo cual pues lanzamos la palabra y hemos invitado a Constantino Bertolo para que nos cuente su visión respecto a esta expansión cartonera y sobre todo desde la edición independiente, ¿no? ¿Por qué son más necesarias hoy por hoy este tipo de ediciones o no? Buenas tardes, muchas gracias por el proyecto. Yo lo que intentaré dar es un poco la perspectiva desde alguien que trabaja en una editorial Caballo de Troya, y le diré que es una editorial un poco singular porque para la propaganda o el marketing se presenta como una editorial con perfil de editorial independiente, a pesar de que pertenece a uno de los grandes grupos multinacionales de la edición, como es Random House Montador. Y en este sentido es una editorial un tanto singular. A la hora de la publicidad dije esto del perfil de editorial independiente, pero traducido al castellano, esto lo que significaría es una editorial pobre dentro de una multinacional muy rica. ¿Pobre qué significa? Bueno, que mi sueldo es relativamente discreto, que el presupuesto para contratar a autores es miserable, que el presupuesto para la promoción es cero y que tienen mucho interés en que el proyecto editorial salga adelante, sobre todo los comerciales, que son al fin y al cabo los que son los pies, o deberían ser los pies del mundo editorial. Se supone que los editores somos la cabeza y los comerciales, los que van por las librerías enseñando los libros, son los pies de la editorial. Sucede, como tantas veces en la vida, que a la cabeza le suele quitar el sombrero y los pies suelen ser los que piensan. Es decir, que por decirlo así, en el mundo editorial, en gran parte del mundo editorial, y sobre todo aquel que acepta lo que llamaríamos las grandes editoriales, pues yo diría que las editoriales, estas grandes editoriales, piensan con los pies. Esto es importante para saber lo que sería una editorial independiente. Las editoriales independientes serían aquellas que conservan la cabeza, todavía piensan con la cabeza, es decir, todavía piensan con criterios de un editor. Se podrá equivocar o no, pero tiene una idea de lo que es la literatura o qué libros se necesita en una sociedad determinada y en función de esos criterios publica, elige y selecciona los libros. Mientras que en el mundo editorial de las grandes multinacionales, las editoriales normales o hegemónicas, digamos que el criterio con el que se eligen los libros es un criterio básicamente económico, es decir, es la rentabilidad económica la que determina qué tipo de libros se publican, qué tipo de autores encuentran se van a publicar y qué tipo de libros o de novelas o de géneros literarios se publican en cada uno, en función de lo que llamaríamos la cuenta de resultados. Las editoriales independientes tienen un nombre también desde el punto de vista del marketing muy atractivo. La palabra independencia es una palabra con prestigio. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es ¿independientes de qué? Esto sería bueno que se lo preguntara. Pero antes incluso yo creo que sería bueno hacer una mínima parada histórica. El nombre de las editoriales independientes, este nombre de editoriales independientes en un principio quiere decir hace 60 años, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se le adjudicaba a las editoriales que ideológicamente se oponían al sistema dominante. Es decir, la palabra independiente era independiente de la ideología dominante.
la gran editorial independiente de la época, la editorial italiana, que todavía sobrevive, ya no lo es, ya. Y en España, pues ustedes quizás aún no recuerden, una editorial como puede ser Fruede Ibérica, editorial que por supuesto en España estaba fuera de España, fue siendo independiente durante el franquismo. Este es el origen de la palabra independiente. Más tarde, por decirlo de alguna forma, se adjudicó la palabra independiente a aquellos editores no convencionales que, en fin, que digamos así, que publicaban intentando mantener criterios literarios y de alguna forma todavía ligados a ciertas estancias ideológicas, que podían ser de izquierdas o de derechas. Dentro de la izquierda, por ejemplo, ustedes recordarán, pues, hacia el PSOE, inclinada hacia la ideología del PSOE, estaban Cuadernos para el Diálogo. Hacia el Partido Comunista viene otra editorial que se llama Ciencia Nueva, que todavía sobrevivió, aunque ya no tiene nada que ver con aquí. Pero incluso había editoriales independientes que pertenecían a la Iglesia, una editorial como Sígueme o Fontanamana, que todavía existen, y que hicieron un gran papel editorial muy importante en su momento. Para darles una referencia, decir que algunos de los primeros libros de Manuel Vázquez Montalbán se publicaron en una editorial católica como era Fontanamana, ya católicos progresistas, y recogían ahí. Todo esto, este pasado, digamos que se ha perdido tanto, es decir, hoy la palabra independencia, por un lado significa ser independiente del mercado, de la lógica del mercado, pero sobre todo, hoy una editorial independiente, lo que la caracteriza es el hecho de ser una editorial de tamaño medio, pequeño, y sobre todo una editorial que se muestra o dice presentarse como una editorial distinta a las grandes multinacionales. Es decir, que una editorial independiente hoy es aquella que de alguna forma no pertenece a una gran multinacional y por otro lado se supone que tiene una política editorial distinta a la de las multinacionales. Esto no siempre es así. Bueno, esto, ¿cuándo nacen las editoriales independientes, por decirlo así? Bueno, pues nacen según se va incrementando el poder de las multinacionales. Es decir, sobre todo a partir de los años 80 y 90. Se lo voy a resumir este proceso contándoles mi pequeña historia como editor. Yo empecé a trabajar en el mundo editorial en el año 90 en una editorial familiar, pequeña, que no se llamaba Editorial Independiente, era la editorial Debate. Era una de esas editoriales que surgen en España al calor del principio de la transición. Es decir, en los años 70 aparecen una serie de editoriales que van a suplir lo que durante el franquismo no se pudo publicar. Entonces, una editorial como Debate, donde publicó su primera novela Rosa Montero, por ejemplo, o se publicaron grandes libros de psicología. Es la época en que nacen editoriales que todavía permanecen hoy, como la misma Debate, o Anagrama, o Tusqueras. Bueno, cuando yo entré a trabajar en esta editorial, que entré a trabajar como director literario, que en aquella época tenía una colección literaria, la editorial económicamente ya estaba cojeada. Digo esto para que no se crean que ha sido culpa mía que se fuera arruinando más todavía. Aunque debo decir que yo también colaboré. Esta editorial pues intenta sobrevivir haciendo operaciones ya, por decirlo así, comerciales. Por ejemplo, se contrata a este cocinero famoso y simpático. Sí. Arguiñano, sí. Se publica el libro de Arguiñano, el correcto y tal. A ver si con esta filosofía que se repite mucho en el mundo editorial, a ver si publicando estos libros comerciales después tenemos dinero suficiente para publicar las joyas de Naipaul o estos autores que no vendían absolutamente nada, ¿no? Bueno, es verdad que se vendió bastante Arguiñano. Lo que pasa es que hay una ley que dice que aquello que se vende es el que manda. ¿Y qué sucede? Pues que al final los comerciales nuestros lo que querían era más que Arguiñanos, y cuando uno iba y le decía, hombre, y de paso a ver si vendéis este Naipaul y tal, bueno, este Naipaul, ¿quién es Naipaul? Adiós. Es decir, inevitablemente la rueda iba ahí. El problema es que Arguiñano era más listo que el dueño de Debate. Y por lo tanto sus beneficios eran bastante más importantes que los que se llevaba a Debate. No le dio suficiente beneficio como para tener independencia económica.
Con lo cual se vio obligado el dueño de la editorial Debate a vender la editorial a un grupo. En aquel momento era un grupo medio español ya, que era el grupo Plaza y Janés. Un grupo que a su vez venía de una fusión entre el grupo editorial Plaza y el grupo Janés, es decir, que estas cosas vienen de muy atrás. El grupo Plaza y Janés, famoso en su época por los libros de la editorial Plaza y Janés, que todavía sigue siendo importante, bueno, se había asociado con una multinacional enorme alemana, que es la editorial Berser, una editorial de las más importantes del mundo, de origen alemán, y que hizo una gran fortuna vendiendo Biblias, dicen, durante la guerra mundial. Luego más tarde se descubrió que había tenido ciertas relaciones con el gobierno nazi, pero en fin, esto se quedó más bien oculto. Bueno, pues la editorial Debate entra en el grupo Plaza. A partir de ahí, ¿qué cambia en la editorial? O sea, por decirlo así, ¿qué cambia en mi trabajo? Bueno, a partir de aquí, por decirlo de alguna forma, yo sé que la cuenta de resultados va a estar mucho más presente todavía que antes. O sea, con lo cual, cuando tengo que decidir qué publico o qué no publico, evidentemente ese factor lo tengo en la cabeza. Y intento equilibrar un poco, y entonces empiezo a publicar algunos novelistas, digamos, como más comerciales, a ver si nos dan de comer. Y a esa época corresponde, me avisa cuando me pase de tiempo, publico la novela que en toda mi vida como editor he vendido más. No voy a decir cuál. Pero es una novela que me llega un informe de un lector me dice: oye, hay una novela cursi, católica, bastante mala, cuenta la historia de unos emigrantes y tal. Vamos a mirar. En ese momento la presión económica que tenía era importante. Yo la leo y efectivamente veo que es una novela mala, cursi, católica y sentimental. Y digo, tal como están los tiempos, la vamos a publicar. Y evidentemente fue la novela que más he vendido en mi vida como novela. Es decir, que hay que tener cuidado con los éxitos, porque los éxitos marcan la ruta. A partir de ahí, curiosamente, todavía la presión para pedirme: oye, ¿por qué no publicas más libros como aquel? ¿Entiendes? Pues esto existe. Bueno, mientras tanto, la editorial, el grupo Plaza y Janés, la editorial Westermann, se fusiona con Random House, que es una editorial de origen norteamericano, y a su vez, más tarde, se fusiona con la editorial Mondadori de Berlusconi. En este momento, desde hace un año, se han separado. Berlusconi se ha ido, y ahora se llama Random House Mondadori todavía, pero dentro de poco se llamará Random House Penguin, porque mientras tanto se han fusionado con la editorial británica Penguin. Es decir, que está complicado saber para quién trabaja uno, pero sí se lo hacen saber, porque evidentemente siempre tienen un jefe por arriba que es el que me marca los tiempos. Bueno, evidentemente, por lo tanto, por decirlo así, las editoriales independientes surgen al calor de la larga concentración en el mundo editorial. Es decir, en estos años, las editoriales, no digamos que lo que está pasando con el Grupo Planeta, que está absorbiendo también editoriales como Seix Barral, Destino, etc., ¿no?, crean grandes conglomerados. Y los grandes conglomerados se dice que dejan unos huecos, desde el punto de vista editorial, que pueden ser ocupados por otras pequeñas editoriales, y de ahí que viene que aparezcan muchas editoriales. Al mismo tiempo, lo que se está sucediendo es un abaratamiento de los costes de producción en el mundo editorial, por lo cual uno puede crear una editorial por su cuenta con unos costes de inversión iniciales bastante discretos. Es decir, que con unos costes iniciales discretos, y si uno está dispuesto a trabajar 18 horas para sí mismo, la forma de autoexplotación, pues es posible montarse una editorial. Y ahí se montaron varias editoriales. Hasta el punto de que se ha creado un verdadero fenómeno, yo diría que cultural, porque hoy el mundo de las editoriales independientes en España pues es un mundo con mucho prestigio. Las editoriales independientes, por lo tanto, se supone que tienen líneas editoriales distintas a aquellas que la lógica del beneficio marca a las otras editoriales. Por lo tanto, tienen, o deberían tener, más criterios editoriales. Por otro lado, y al menos esto sucede sobre todo en Latinoamérica,
donde hay grandes editoriales independientes también, que surgen en los mismos años, porque durante esos años las grandes editoriales españolas encima compran también editoriales en los países de Latinoamérica. Así que el imperio, por decirlo así, editorial español, se implanta y la lógica del beneficio llega también a estos países. Bueno, dejan huecos y en Latinoamérica también, Argentina, México, Chile, aparecen pequeñas editoriales independientes que tienen mucho eco. Son editoriales independientes que tienen eco y por lo tanto empiezan a hacer una labor cultural muy importante. Quiero decir que a diferencia de las editoriales independientes latinoamericanas, en España, curiosamente, las editoriales independientes, parte del trabajo que deberían hacer, al menos teóricamente, que es publicar autores nuevos, no lo realizan. Muy pocas editoriales independientes publican autores nuevos y yo tengo que decirles que yo lo entiendo perfectamente, porque la verdad es que es arriesgado, muy arriesgado económicamente. Entonces, en teoría, las editoriales españolas independientes básicamente están trabajando como autores ya homologados en sus países a través de traducciones o rescate de libros olvidados, etc. Es decir, ese trabajo de exploración, al menos de momento, no lo están haciendo. Evidentemente, se supone que están intentando asentarse económicamente, cuando tengan más posibilidades se meterán en ese. Bueno, yo como primera intervención no quisiera decir nada más, salvo decirles que una de las formas alternativas a este dominio de las grandes multinacionales y de la lógica del mercado son, es el gran fenómeno, las editoriales cartoneras. Está aquí en la mesa, aparte de editores de editoriales cartoneras, Xenia Milvija, que es una profesora que tiene un trabajo, les voy a decir su título, cartonero de todos los países unidos, un recorrido no tan fantasmal de las editoriales cartoneras latinoamericanas en el tercer milenio. Me parece un trabajo tan espléndido, y como ella va a hablar después, en fin, yo no quisiera meterme en este tema, salvo decir que evidentemente las editoriales cartoneras, aunque no siempre publican cosas nuevas, porque publican autores muchas muy conocidos, es un fenómeno absolutamente nuevo. Y es un fenómeno que hay que agradecer. Hay que agradecer porque es la recuperación de algo, yo creo que es absolutamente necesario, que es el trabajo manual. El hecho de que los libros, se llegue a los libros a través de las manos. De los libros se suele hablar bien siempre y no hay motivo para ello. Que hay libros buenos y hay libros malos. Hay libros, y todos sabemos, que hay dos grandes culturas de la opresión, puede ser el Islam en cierto momento, o el cristianismo en otros muchos momentos, nace de la cultura del libro. Es decir, que el libro nos puede esclavizar, nos puede oprimir, pero también nos puede liberalizar y liberar y hacernos más libres. Y yo creo que el acto de construir un libro con las manos es un acto que deja claro en qué consiste la libertad, en esa independencia de hacer las cosas por uno. Gracias, Constantino, y como bien le has pasado el testigo a Xenia, que era nuestra segunda intervención, Xenia, nos gustaría que nos contaras un poco si pensabas en esa libertad que habla Constantino y si pensabas también en la importancia del trabajo manual y en este mandato de que no siempre las editoriales cartoneras podemos o tenemos la oportunidad de hacer cosas nuevas, pese a que fuimos creadas por obra y gracia de Eloísa, con ese, de alguna manera, con ese objetivo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaras tu experiencia con los brillantes trabajos que has realizado respecto al tema. Bueno, gracias por organizarlo, gracias a ustedes por venir. Mi presentación sobre una década de las editoriales cartoneras tiene dos partes. La primera se llama Cuentos Corrientes y la segunda, Cuentas no saldadas. Entonces empecemos con Cuentos Corrientes. El cuento al que voy dando cuerpo tiene múltiples principios y no tiene un final. Está desplegándose como un cuento corriente cifrado por el doble vínculo etimológico del vocablo latín contus, el de narrar y el de calcular. Su articulación, sin embargo, implica un deber y una responsabilidad, a pesar de que contarlo significa remontarse en los pliegues de la ficción, entregarse a las posibilidades de la duplicidad de la trama y toparse con un final huidizo debido a las cuentas no saldadas.
La trama gira alrededor del mercado y su protagonista es el libro. La historia fundacional cuenta con 3 protagonistas y uno más, este último anónimo. Era la noche de un otoño porteño y tras cenar una milanesa, Javier Barilaro, Washington Cucurto y Hernán Bravo Varela caminaban hablando sobre el arte. Corría el año 2003 y Buenos Aires estaba sumergida en la más profunda crisis económica. La retórica de la cotidianidad contaba con el corralito, asambleas barriales, cacerolazos, trueques. A esto se sumaban 4 presidentes reemplazados en el plazo de 2 semanas y cientos de miles de cartoneros. Abril era también el mes en el que la Policía Federal desalojó la fábrica Bruckmann, que hacía 1 año y medio había sido recuperada por sus trabajadores. Para ellos, el nuevo milenio comenzó con el cierre de cientos de fábricas y la creciente tasa de desempleo, así que aproximadamente 40.000 ciudadanos que antes trabajaban como camareros, zapateros, metalúrgicos, mucamas y que tenían trabajos estables, se vieron obligados a rebuscar todas las noches el material reciclable en las avenidas de la capital. El número de los desempleados que la calle reclutó fue multiplicado por 10 de una semana a la otra en los primeros meses de 2001. Indudablemente los tiempos eran difíciles y los 3 artistas discutían de las trabas que se les imponían a las editoriales que querían publicar libros de poesía. Abril era también el mes en el que las elecciones presidenciales más inciertas de la historia argentina se cruzaban con la Feria del Libro. Mientras que las estadísticas electorales se dividían en el espectáculo de 3 candidatos peronistas, las igualmente vergonzosas estadísticas electorales indicaban que la Argentina estaba en el 31º lugar entre 35 países en cuanto a lectocomprensión. A la vez, el precio del papel subió 300% y muchas pequeñas e independientes editoriales tuvieron que cerrar la producción. Esto significaba que el país, que siempre estaba en la vanguardia literaria, ahora podía publicar solamente los bestsellers. No sorprende que los organizadores creyeran que mientras durase la crisis económica, mantenerse significaba crecer, pero sí llama la atención que sellos como Fondo de Cultura Económica creyeran en la posibilidad de vender Aristóteles a 85 pesos o que Losada exhibiera poesía de Oliverio Girondo a 49 pesos cuando el salario mínimo de los que tenían el empleo constaba de 280 pesos. Solo podemos intuir los pormenores de la discusión en la que estaban metidos los 3 artistas, pero la charla no les impidió que se detuvieran cuando se toparon con el restante protagonista del cuento fundacional, el que se mantendrá anónimo, y quien les informó que hacía 2 años que no comía nada. Con la mano derecha empuñaba una lata de refresco y en la axila izquierda sostenía un cuadrado de cartón. Los 3 hurgamos en nuestros bolsillos para extraer una moneda, pero rechazó el gesto con un manotazo al aire. Cuenta el poeta mexicano Hernán Bravo Varela. «Perdónenme, pero no soy limosnero», dijo en tono condescendiente. «¿Por qué mejor no me compren mi cartón?» El hombre me tendió su mercancía y a cambio le entregué el peso con 50 centavos que habíamos reunido entre los 3. Cruzamos en silencio un par de cuadras antes de que Cucurto me pidiera el cuadrado de cartón. Haciendo un alto lo desdobló y con cara juguetonamente filosófica nos lo mostró a Barilaro y a mí. «¿Y qué pensás hacer con eso?», le preguntó Barilaro mientras apuntaba al cartón extendido frente a nosotros. «No me vayas a salir con que libros», repuse riéndome. El resto es historia, y como todas las historias, especialmente las fundacionales, tiene mucho de lo que nunca encontrará su traducción en palabras y que se mantendrá esbozado pero silencioso
tal como indica la H inicial del vocablo polisémico. Washington Cucurto, el poeta, y Javier Barilaro, el artista plástico, ambos argentinos, empezaron a hacer libros de cartón. Pronto se les sumó la artista y galerista Fernanda Laguna. 3 meses más tarde, en agosto de 2003, empezaron a vender en las calles de Buenos Aires los primeros ejemplares con tapas de cartón. Se compraba el cartón de los cartoneros y se les pagaba por 1 kilo 3 veces más de lo que recibían de las plantas de reciclaje. Luego, ese cartón se recortaba y transformaba en las portadas de los ejemplares que contenían las fotocopias de los cuentos y poemarios donados por escritores de renombre como Piglia, Fogwill y Aira. Cada libro fue pintado a mano en el proceso en el que participaban todos los que querían colaborar, desde los cartoneros y sus hijos hasta los vecinos y otros artistas que se sumaban al proyecto. La editorial fue bautizada Eloísa Cartonera y sus libros no llevaban la marca de los derechos del autor. La frase "agradecemos al autor su cooperación, autorizando la publicación de este texto", sustituía el símbolo de copyright y reflejaba la filosofía de la editorial, que resaltaba el deber de publicar y difundir libros baratos, accesibles al lector, si el autor les otorgaba el permiso de publicación. Al negarse a obedecer a la lógica del mercado llamado libre, habían reivindicado una libertad para el consumidor y dado el primer salto en la minada rayuela capitalista. Copyright había sido reemplazado por copyleft. Su interés estaba en lo comunitario y solidario, pero resultó que no eran los únicos protagonistas culturales que querían formarse fuera de las reglas del libre mercado, o que tal vez quisieran resemantizar y apropiarse del significado del adjetivo libre. No todas las editoriales cartoneras pudieron seguir este modelo pirata. Tanto Animita Cartonera de Santiago de Chile como la limeña Sarita Cartonera tuvieron que acceder a las vías estatales y conseguir el permiso de publicación. Gracias a este trámite administrativo, los títulos publicados por Sarita son depositados legalmente en la Biblioteca Nacional de Perú. Cuentas no saldadas. La idea del cuarto protagonista de la historia fundacional, el hambriento hombre anónimo que en vez de mendigar andaba recogiendo cartones, impulsó la creación de lo que en los últimos 10 años algunos antropólogos culturales habían denominado el movimiento y otros el fenómeno de las editoriales cartoneras. Tampoco faltan los que lo ven como una franquicia. Se mantendrá anónimo, pero en este momento de la fábula fundacional asume el papel de peor pagado inventor, porque por su revolucionaria y genial idea, que nunca llegó a convertirse en una patente, cobró la regalía de un solo peso y medio. Más allá del reciclaje literal que hacen los libros cartoneros, el cartón usado implica un capital simbólico en el proyecto de descontaminación y reciclaje sociocultural. La basura que los cartoneros recogen, técnicamente el producto cuyo valor ha sido agotado, en realidad tiene valor, tanto como los cartoneros mismos, seres humanos que tienen valor a pesar de que han sido relegados al estatus del détrito de la sociedad. A la fecha, América Latina cuenta con unas 58 editoriales cartoneras, Europa con 13, una en África, en Mozambique, y una en Estados Unidos, Rosalita Cartonera en Madison, lo que indica la rapidez y el dinamismo de su expansión en la sociedad globalizada. Dentro del sistema capitalista de libre mercado, las editoriales cartoneras plantean la solidaridad. No se preocupan por controlar y vigilar la diseminación de la idea, no existe una autoridad central y la proliferante red cartonera disfruta de las libertades de la democracia informática introducida por Internet. Y si uno quisiera verlos como una franquicia iniciada con el modelo argentino, sería una variante que da un nuevo significado al vocablo libre.
No solo no existe un acuerdo entre diferentes editoriales cartoneras, sino tampoco la protección en términos de regalías de la marca comercial cartonera ni tasa de asesoramiento. Parece que los únicos que no reciben dinero por el trabajo invertido en libros cartoneros son los escritores, que ceden los derechos de su trabajo a las editoriales cartoneras para patrocinar el proyecto que se dedica a generar mano de obra tras la venta de libros. En ese sentido, esos escritores funcionan como inversionistas que otorgan legitimidad y prestigio a los escritores incipientes con los que comparten los catálogos de las editoriales. Lo hacen también para ser leídos por los que en otras circunstancias tal vez no habrían podido comprar el libro. Pero hay algo más que va a la par del valor artístico, con ese algo que supera las palabras y los números, o sea, los cuentos y las cuentas, y que está cifrado en la ideología de las editoriales cartoneras. El poder y el valor de un libro cartonero están también en el placer generado alrededor de su producción. Es como si el aura benjaminiana que la obra de arte perdió en su época de su reproductibilidad técnica ahora estuviera reciclada en el libro cartonero. Pero esta vez no hay nada oculto ni misterioso en el aura, más bien todo lo contrario. Su historia es predecible y bien conocida. Envuelve el pasado de basura rescatada, el intercambio de dinero entre el cartonero y la editorial, el toque de mano de obra del taller, el ambiente comunal en el que cualquiera que esté presente puede cortar las tapas, doblarlas, escribir títulos y nombres de escritores en las portadas con colores distintos y mientras tanto escuchar una cumbia. Toda una praxis que le otorga tanto la unicidad como la autenticidad al producto final. En el 9º piso de la biblioteca de la Universidad de Wisconsin-Madison, en la sección designada a los libros raros, especiales, junto con las Biblias y otros textos sagrados de los siglos anteriores, están unos 420 volúmenes hechos de cartón, en la mayoría de los casos sacados de la basura de alguna urbe latinoamericana o europea. Todos únicos, como son únicos los lectores que los leen, con tapas pintadas a mano y los lomos que no indican ni el nombre del autor ni el título de la obra. Estos volúmenes se revelan al orden bibliotecario que requiere que los libros nunca muestren sus caras. Irónicamente, esta biblioteca es el único lugar en el mundo donde están juntos los ejemplares de Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, México, Perú, Chile, España, Mozambique. Son objetos que escaparon del destino de convertirse en basura, también del destino de ser transformados en la pasta de la que se produciría el papel reciclado. Años atrás, en 1941, Borges concibió el universo como una biblioteca. Sin ninguna duda, fue uno de sus tópicos predilectos. La voz narradora sugería que todo, su pasado, presente y futuro, estará escrito en uno de los volúmenes. Generaciones de sus lectores disfrutaron de la sensación de perderse mentalmente buscando el significado de su existencia entre los libros reales y metafóricos, nítidamente organizados. Siguen haciéndolo en el siglo XXI, aunque el tablero del juego ha cambiado con la llegada del Internet. Borges prometía que en algún anaquel de algún hexágono debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Hasta ahora parece que nadie ha encontrado tal libro. Supongo que la búsqueda continuará por años, si no siglos, pero me alegra que la biblioteca ahora esté hospedando también los libros cartoneros. Y estos definitivamente encierran una verdad que no estaba en los volúmenes borgianos, que el destino sí puede cambiarse y que no está sujeto a lo que está escrito. Gracias. Muchas gracias, Celia. Bueno, en el Tus Cuentos y Cuentos la verdad que ha quedado resumido
no solamente la historia del movimiento, sino que también algunos de los principales obstáculos y barreras que muchas de ellas enfrentamos, y no solamente desde el punto de vista de la editorial, sino que además de la relación con los escritores y con los libreros. Hemos puesto dentro de esta mesa algunos ejemplares de libros cartoneros. Está Eloísa, está Canita Cartonera, que es de Chile, está La Sofía Cartonera, que es una editorial de Córdoba, Argentina, que se inspiró y tiene de alguna manera una relación con Eloísa, porque muchas editoriales cartoneras en Latinoamérica lo que hacen es hacer con otro formato libros de Eloísa. Entonces, pues esa es otra fórmula de las múltiples que existen y que para nada son una franquicia, y de alguna manera también no existe, como tú bien decías, una autoridad cartonera, cosa maravillosa por lo demás, aunque de alguna manera también tiene sus bemoles en el sentido de la libertad al 100%, ¿no? También hay otro libro no recuerdo cuál es esa cartonera, perdón, Ultramarina, que lo vi de costado, y es que aquí quería decir precisamente de la desventaja una ventaja, que es que precisamente en las bibliotecas o los anaqueles de los libreros, el libro tiene que tener un lomo, y esto es una cosa que es, es condición sine qua non, porque sobre todo en las librerías tipo boutique, que es donde nuestros libros están, pues los espacios son muy cortos y en realidad más allá de una estantería no nos van a dejar, cosa que de alguna manera también limita el proceso creativo, porque nos gusta innovar tanto con este tipo de lomos o con esta edición, por ejemplo, que experimentamos en Meninas, que son los poemas de Marco Sanas, que es una de las últimas ediciones, o con ediciones tipo acordeón, pero no tienen lomo, y entonces esto como que desconfigura un poco la libertad para la que nacimos. Pero bueno, es lo que vamos a discutir en este momento también, y aprovechando también como lo has graficado, Xenia. Violeta e Iván. Violeta, ¿tú te sientes inversora o inversionista, como decía Xenia, como autora de entre otros libros y entre otras editoriales, autora de Meninas Cartoneras? Lo de inversionista me encanta. Lo decíamos, me da un morbo tremendo. porque era periodista económica. No, hace 1000 años, ya no ejerzo, ¿no? Ni me quité. Uno tiene varios pecados, el de ser periodista es uno de los mayores, pero ya estoy fuera. Entonces, no, yo primero, muchas gracias a todos. Y desde el punto de vista creativo, a mí me gusta experimentar, o sea, no puedo soportar un recital porque digo el lector está en su casa, entonces para invitarla a un funeral, pues no estoy, ¿sabes? Porque generalmente el poeta además lee en plan Neruda, yo la noche tal, y no puedo. Entonces, de esa partida yo necesito el juego vital de las palabras, de los sonidos, de que te ocurra algo, ¿no? Pero aparte de ese juego, cuando me dice Carola generosamente, pues son muy generosas, me dice, oye, bueno, ¿y tú qué pasa? Porque tenemos los libros, yo lo estaba mirando de reojo, había visto algunos, y digo, bueno, pero si me permites a armar un libro, déjame pensarlo. No voy a sacar poemas y te los voy a pegotear, déjame pensar. Yo también tenía otra inquietud de juntar, como este tipo de libro te permite, junto, en compañía, hacerlo entre varios, no la cosa del ego de mirarse el ombligo, el poeta y yo, y mi sufrimiento, mi dolor y mi desgarro. O sea, podías hacer algo mucho más hermoso, más bello, y participar mucha más gente. Y entonces se me ocurrió, yo venía hace poco, había estado en India trabajando una antología de poesía bengalí, una locura total, maravilloso porque había descubierto todo el mundo de la poesía post-Tagore, porque uno después de Tagore ya no tiene idea de qué pasó, ¿no? Pero ¿quién sabe de otro poeta indio? Nadie. Bueno, y con suerte Tagore, porque no nos acordamos de nada, de Tagore. Bueno, total que venía con todo eso en la cabeza, entre medio el mundo de la India siempre no te suelta, yo no soy nada mística, sino que más de lo carnal, pero me había tocado entre medio conocer a una gente de una ONG, Colores de Calcuta, por ahí está María, no tengáis amigos cooperantes, son una auténtica plaga, no te sueltan nunca, y entonces cuando me cuenta la idea de un libro, yo me quedo pensando y digo, me gustaría que esto fuera un reflejo absoluto de varias partes, el reflejo bellísimo de una portada única hecha a mano, que para alguien, para nosotros poéticamente ya es una maravilla, pero que esa portada, y que, ya que no, yo cedía mi derecho, pero yo quería que esto fuera hacia la ONG,
que yo seguía, pero que la mitad fuera para esta ONG Colores de Calcuta, pero no solo que fuera eso, sino que la ONG estuviera integrada. Y entonces Ana Rosa, deja de estar mirando la fotografía que voy a hablar de ti. Ana Rosa, que está en el fondo, que es una amiga artista, pues fue en ese periodo y hizo un taller con los niños de Colores de Calcuta, niños que jamás habían cogido una acuarela, que no sabían lo que era, que hubo que enseñarle a mojar el pincel, a coger un pincel, y entonces ellos hicieron estas son las acuarelas, estas de niños que venían ¿son de la zona de nutrición, María, o de qué área era? De la guardería, son niños de 2, 3 y 4 años. Vale, pues era su primer acercamiento a una acuarela. Entonces se me ocurrió decirle a las chicas si podíamos hacer eso, que también estuviera integrado toda esta historia que tenía que ver con el mundo solidario, que estuviera las acuarelas. Bueno, ya estaba resuelta la portada en conjunto y que tenía sentido de que fuera para allá. Pero había un problema, que yo no sabía lo que iba a tener dentro. Y entonces digo, quiero que siga jugando con todo lo que hay fuera y con todo lo que estaba pasando. Y un día al despertar se me ocurrió que yo tenía un libro que se publicó en Juegos de Humedad, el único poema largo que tenía, que se llama Relato de Penélope, un título bastante cursi, y que tenía ganas de responderle a ese relato que fue en mi partida de Chile. Ese poema tenía como 15 o 16 años, no sé cuánto, y quería responderle desde Calcuta, desde mi imagen de Calcuta. Era cada verso responde, el poema, son 2 poemas, y este poema dialoga con el otro a través del tiempo, y a través, desde esa visión que yo tenía desde Calcuta. Entonces, así nació el reflejo, que era un reflejo de varias cosas, ¿no? Era el reflejo de lo que sentí, de lo que viví, de los niños con este acercamiento a la acuarela, de mi acercamiento al tema de las meninas, y en concreto con la recaudación, que pasó algo muy hermoso. Lo presentamos en 2010 en el Círculo de Bellas Artes, en diciembre del 2010, y se vendieron 100 libros nada más esa noche, lo cual, o sea, que un éxito, fíjate, mi mayor bestseller, y en un mes, no, yo me encantaba, claro, porque fíjense las joyas, y es que lo trabajaron con mucho cariño, y claro, este acercamiento, y las acuarelas eran impresionantes. Y bueno, significó una recaudación que implicó como un mes de leche para los niños de Colores de Calcuta, cosa que me interesaba muchísimo, porque la poesía siempre pues tiene esta parte de, ya digo, de que solo sea el poeta, yo, mi mundo y mi circunstancia, pero me gustaba que terminara de redondearse y las meninas estuvieron muy por la labor de darme esa libertad. Y ahora rápido les cuento la segunda pata. Como me quedó gustando, esta vez fui yo la que le dije a Carola, oye, ¿y por qué no hacemos otro libro, pero este también en juego? Porque te permite jugar, ¿no? Te permite experimentar. Con 2 poetas, uno que está en Canadá, Francis Catalano, y otra que está en Italia, Laura Puño, que estaba en este minuto aquí. Y entonces, entre los 3, claro, en una editorial normal te dicen o antología o selección, y viene el antólogo y viene otro, pero no, 3 poetas, cada uno empezamos a jugar, a definir con 3 poemas sobre un tema que a los 3 nos inquietaba, que era nos habita. ¿Qué nos habita cuando tú vives esta palabra que parece que todo el mundo le tiene miedo, pero que no, para mí me encanta, que es el desarraigo? El desarraigo es decir, en este caso, vivir en otro lado, vivir, no la inmigración, sino desarraigo. Y a mí me gusta habitar el desarraigo, pero cada uno de los 3 tenía una posición distinta. Laura vivía aquí siendo romana, estaba aquí, y yo llevo 20 años aquí siendo chilena, y Francis, que es el único que vive en su país, vive y habita en la zona de Quebec. Entonces él está como incomunicado, vive en el francés y está con otras historias también. Entonces nos planteamos 3 poemas cada uno, y también partiendo de una base, nos habita una lengua común en su raíz, que es el latín, francés, italiano y español. Va a ser trilingüe el libro, y empezamos, los 3 hicimos 3 poemas de creación respecto a este tema, que es la primera vez que yo me pongo un tema por delante y digo, voy a escribir respecto a eso. Y ha sido un proceso creativo muy bonito, muy bueno. Y también quise repetir, porque como sigo con el tema de Colores de Calcuta, pues están los de Colores con un taller de mujeres nuevo, y las mujeres en este caso rescatan el bordado y técnicas de batik, y en este caso lo que va a ver en las portadas, que yo no lo traje,
Bueno, van a ser los bordados hechos a manos. Estas mujeres también han emigrado, muchas de ellas son de Bangladesh y llegan al Islam de la Ciudad de la Alegría, la famosa Ciudad de la Alegría, donde está Colores de Calcuta, donde trabaja la ONG, y entonces también eso es lo que les habita a ella, la herencia. Es esto. Bueno, esta es una de las más, pero esta no. Este es uno, pero hay unos muy, a mí este no me gusta mucho, los pescaditos no me da, bueno, hay otros más bonitos, pero están muy bien jugados como todos ellos. Y entonces, pues ese es otro, o sea, lo que quiero decir, que desde el punto de vista para el poeta, para mí es un goce poder hacer estos libros, es un goce que se traduzca en otros juegos, esto pasa a trascender para India, se ven reflejadas también. A ellas hicimos ahora fotos, ellas saben que viene para un libro, después se les muestra también a la gente que... A los niños no se enteraron, los niños simplemente pintaron y se lo pasaron genial. Pero sí las cuidadoras y ahora las mujeres también van a ver su trabajo. Entonces se pasa a redondear todo, ¿no? O sea, vuelve a ser también un tema social, aparte de artístico. Y bueno, eso era... Yo no tengo nada más que decir, estoy encantada. Te lo devuelvo, sí, porque si no después me lo llevo. Gracias, Violeta. Y por último, en esta primera intervención hemos dejado a Iván Vergara, que tiene la trilogía perfecta, ¿no? Es autor y es editor, es poeta y es editor de Ultramarina y ha sacado adelante Ultramarina prácticamente él en Sevilla, nosotras en Madrid, con la misma intensidad y con los mismos años de crisis que nos hemos de alguna manera tenido que enfrentar justo cuando la crisis comenzaba a desatarse, y por lo tanto en ese sentido nos gustaría preguntarte desde esta visión que tienes respecto a estar tanto de un lado como de otro del proceso creativo, ¿qué ha significado también nacer en estos duros años? Porque en realidad nuestro ámbito más cercano es España. Vale. Buenas tardes, muchas gracias a todos por participar. Yo antes quería preguntar, ¿todos aquí ya conocían el formato cartonero? ¿O es algo nuevo para ustedes? Todo el mundo lo conocía, ¿no? Vale, estamos nosotros jugando como de locales. Sí, bueno, yo represento un proyecto que hace 7 años está trabajando entre México y España con la palabra vinculación. Vincular es como la palabra que nos motiva a la plataforma. Sobre la pregunta que me decías, si... ¿Cómo he sido como poeta? Sí, ¿qué ha significado, tanto de un lado como de otro, crecer o nacer en estos años de crisis, ¿no? Bueno, así como fue hace 10 años se lo hizo. Nosotros cuando comenzó Ultramarina, viene de un par de ramas. Ultramarina, de hecho, es una editorial bastante peculiar, es una idea, porque es digital y es artesana también. Esto surge en el 2008 por 2 acciones muy diferentes. Por una parte, en Sevilla se desarrolló, voy a intentar hablar así, se desarrolló la Feria del Libro, unas cosas que se llamaban los encuentros del futuro del libro, donde se hablaba un poco del mundo digital, de cómo iba a ser todo aquello, ¿no? Cuando se hablaba de que iban a desaparecer los libros y tal, por especulación. Y por otra parte, llegó a Sevilla un hombre que se llama Gustavo López, que era el responsable de un proyecto que se llama Proyecto Vox, un proyecto que nos presentó a las editores cartoneras. Oiga, un favor, ¿tienen una Coca-Cola que va por ahí, un poquito de agua, por favor? Bueno, habla ya, libro. ¿Saben qué pasa? Que vengo de viaje y tengo una descompensación brutal. De azúcar. Bueno, vamos a buscar. De azúcar, sí. Bueno, la cosa empieza así, o sea, nosotros cuando empezamos a hacer Ultramarina quisimos darle oportunidades a las personas de que pudieran elegir qué formato acceder. Por una parte, nuestro producto no es barato, de hecho cuesta 20 euros, pero lo hacemos con un montón de cariño, muchas gracias. A ver si esto me hace un poquito mejor. Pero por otra parte, de manera digital damos gratis los libros. Es decir, intentamos que las personas que quieran acceder a nuestros títulos, por una parte, si quieren un objeto único, como todos los objetos que ustedes ven en la mesa, pues puedan optar por él. Pero por otra parte, nos parecía importantísimo seguir con la línea de Loisa Cartonera, y decimos, si no vamos a grabar todos los libros, vamos a dar gratis. Vamos a hacer que la gente pueda descargar los libros por internet, y qué mejor labor social vamos a hacer para eso. Esto sucede en un momento cuando la crisis empieza a surgir.
Y obviamente nos empezamos a preguntar cómo poderle dar salida a un producto que por una parte era de colección, pero por otra parte empezamos haciendo libros de poesía, después nos pasamos a narrativa, después hemos pasado a novela y hemos ido creciendo poquito a poquito. Ahora tenemos colecciones bilingües y todo el rollo, pero básicamente intentamos darle soluciones. En una etapa de crisis que si queremos agarrar a poetas, si queremos que la gente se acerque a la lectura, no hemos encontrado la mejor manera que darlo gratuitamente. Entonces, en ese sentido, es la manera en la que desde Ultramarina hemos podido incentivar no solamente que la gente conozca los títulos de una editorial, sino que accedan a la lectura, que puedan de manera gratuita. De hecho, una cosa que suelen hacer las editoriales cartoneras es lo que mencionabas, ¿no? Del copyleft, o sea, no se le ponen restricciones. Nosotros a nuestros autores, por ejemplo, nosotros somos una editorial que firma un contrato, y en ese contrato le decimos, nosotros pues, queremos el derecho de publicar cartonero y digital. Si tú quieres publicar en algún otro sitio, como quieras, tienes tú el derecho de hacerlo, pero vamos a dar gratis la obra. Es una cosa que ponemos desde un principio, ¿no? O sea, intentamos que quede claro al autor, y hemos trabajado con todo tipo de autores. No sé si quieres hacer otra pregunta. Quería que te explayaran, aparte era el pie para empezar nuestra conversación, pero si tenían algo preparado, pues sí, vamos. A ver, bueno, de hecho, se ha organizado me da mucho gusto cómo se ha organizado la mesa, porque también nos propusieron que habláramos de ciertos temas en esta ponencia. Ahí, por ejemplo, me hablaban de un poquito de qué significaba traer este modelo latinoamericano a Europa. Yo creo que una cosa muy importante que tenemos que tener claro es que esto es un formato, es decir, el que no esté centralizado responde a que, vamos a ver quién tiene el formato de un EPUB o quién tiene el formato de un libro normalizado. O sea, hay muchísimas maneras de editar los libros rústica, pastabula, todo ese rollo. Este es un formato más. Entonces, por lo cual, todas las editoriales cartoneras sí que tenemos la libertad de poder explorar muchos caminos. Eloísa lo que hace de cierta manera es abrir una beta que muchos países siguen y que van de cierta manera actualizando en su país. España, cuando esto surge en el 2009, cuando empezamos, bueno, nosotros surgimos en la misma época, no se veía quizá tanto lo que iba a pasar como con la crisis, ¿no? Pero sí las editoriales cartoneras, en su mayoría aquí en España, han intentado darle como continuidad a lo que estableció Eloísa Cartonera. Nosotros lo que hemos intentado con Ultramarina ha sido dar una versión como 2.0 de las editoriales cartoneras, y básicamente lo que hemos hecho es como expandir un poquito como la idea, básicamente porque habíamos con nuestro proyecto habíamos estado trabajando con editoriales convencionales y habíamos tenido experiencias positivas y negativas, habíamos aprendido. También sabíamos cómo queríamos hacer una editorial y qué es lo que no queríamos hacer una editorial. Por ejemplo, cuando surgió Ultramarina, teníamos muy claro la parte artesanal, que queríamos que fuera una cosa muy cuidada, pero también teníamos por otra parte muy en cuenta la parte del mundo digital. Entonces, eso lo que nos ha llevado a hacer es de cierta manera establecernos en un territorio que es España, pero nos ha dado la oportunidad de llegar a personas de muchas partes del planeta a través de internet. Y no solamente eso, esta idea, como las editoriales cartoneras, se expande naturalmente. El que haya editoriales cartoneras en los 5 continentes es una respuesta muy lógica ante un mercado voraz y caníbal. Las editoriales independientes en España, afortunadamente, no solamente son cartoneras, hay muchísimos formatos más que están surgiendo, que es diferente a lo que sucede en algunos países de América Latina y muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el mercado independiente es prácticamente nulo. Entonces, las preguntas de por qué una editorial cartonera tiene un éxito en un país como España, yo creo que también sigue con la misma línea del periodo de crisis en el que estamos atravesando. Entonces, un periodo de crisis también es un periodo de oportunidad, y eso creo que se nota de una manera muy notoria con el trabajo que ha hecho Meninas y las demás editoriales, yo creo que sobre todo Meninas, ¿no? Porque es una editorial que ha logrado durante los años pues, establecerse aquí en la capital y realizar trabajo en el extranjero, que es una cosa valiosísima.
Ahora, todas las demás editoriales cartoneras que están trabajando en España lo hacen desde lo local hasta un entorno al que pueden llegar. Bueno, en fin, yo creo que paro un poquito por ahí con el tono este de cómo salen las editoriales cartoneras, cómo se establecen en ciertas regiones. ¿Cómo es acogido? Bueno, había otra pregunta también en la mesa, bueno, que nos propuso Caro, que tenía que ver con la cesión de los derechos de los autores. Y eso tiene que ver con una cuestión que nos encantó para poder abrir una editorial cartonera. El que un autor ceda su obra para que pueda ser explotada comercialmente de manera de lucro o no de lucro, como en una situación que no son de lucro, es una vía que pocas veces se ha explorado en el mundo editorial y es muy valiosa. Porque generalmente, hombre, todos los autores trabajan, esto es un trabajo, o sea, cualquier persona que cultiva un oficio es un trabajo. Y nosotros creemos que ese trabajo tiene que ser retribuido, pero muchas veces la retribución puede ser múltiple, tanto económica como de que un autor le publique y sea dado a conocer. Eso se ha dado a conocer, que se le den ejemplares, de que más personas lo lean, o sea, las retribuciones son múltiples. Pero también se puede inventar cualquier tipo de formato, o sea, creo que las editoriales cartoneras tienen esa ventaja, de que estamos jugando con nuestras propias reglas. Y eso es un hándicap positivo en contra de las editoriales más grandes y más establecidas. El que un autor como Juan Villoro, o como, bueno, de hecho Juan Villoro, yo lo vi por aquí, aquí tengo una chuleta que lo tenía apuntado Xenia. Hay autores en América Latina que han sido publicados en distintos países con distintas editoriales cartoneras. Ellos han cedido sus derechos y lo único que ha cambiado, por ejemplo, en cada país ha sido el prólogo. Varios escritores notables y grandes han hecho esto. Entonces, por ejemplo, Juan Villoro, Alberto Chimal, César Aira, Mario Santiago Papasquiaro, todos ellos son autores que han dicho, bueno, cedo mis derechos y publíqueme en 10 editoriales cartoneras distintas. Y eso se ha hecho a través de este formato, de una red de gente que se conocía, que dijeron, venga, vamos a compartir el autor, vamos a hacer libros únicos y tenemos esta oportunidad gigantesca. Eso por lo que comentaba Constantino, ¿no? Que no todas las editoriales cartoneras publican cosas nuevas. Yo creo que no tiene por qué hacerlo, o sea, es verdad, o sea, tienen la oportunidad de hacer lo que se les antoje. Eso es a donde estamos llegando con las editoriales cartoneras. Estamos creo que descubriendo que gracias a una persona gracias a un grupo de gente entusiasta, se ha demostrado que con un formato como este se pueden crear una multitud de editoriales que pueden darle respuesta a las necesidades de cada proyecto. Eso es una cosa. Luego, para dar paso a las preguntas, todo este rollo, creo que también ahora mismo en el momento de las editoriales cartoneras ya nos estamos encontrando con ciertos retos que sí tenemos que empezar a afrontar. Los retos obviamente parten desde lo particular, de lo local hasta lo global. En este momento me gustaría hablar de lo global, porque cada editorial cartonera merece respeto por el proyecto, todas tienen caminos diversos. Pero dentro de lo global, sí que nos encontramos con ciertos problemas que compartimos muchas de las editoriales cartoneras, por ejemplo, como la distribución y sobre todo la sostenibilidad en un periodo de crisis. Bueno, hablando en España, pero a nivel general, el nivel de publicar un libro, ustedes saben, todas las personas que están aquí trabajando, conocen el mundo editorial, saben que es muy complicado. Entonces, entre los retos de las editoriales cartoneras que creo que tenemos por delante, uno de ellos es formalizar las publicaciones. En muchos casos, bueno, lo mencionaban, lo mencionó Xenia con el tema de Sarita, de que tuvieron que darse de alta para poder publicar los libros y estar en la librería de la librería de Perú. Ultramarina, por ejemplo, tiene ICB y depósito legal todos sus libros, porque hemos intentado darle un tipo de legalidad al texto. No es necesario. De hecho, una cosa muy reivindicativa y que creo que es muy válida es que los libros no tengan por qué tener cédula de identificación, como las personas llevan NIE. O sea, creo que estamos hablando de un lugar que no tiene la literatura es un lugar sin fronteras y no creo que les haga falta, pero creo que es una cosa que tampoco sobra. Por otra parte, fortalecer las redes cartoneras. Esto que les comentaba de compartir autores,
en Ultramarina fue, creo que lo que más nos interesó de esto. Decir, venga, contigo, que somos de diferentes países, vamos a publicar la obra de Violeta Medina y vamos a hacer una versión única para cada país. Y de entre los 5 o los 10 participantes, vamos a hacer una tirada de 1000 ejemplares de una primera edición, y si lo movemos bien, vamos a vender 1000 ejemplares en un mes. Eso, véanlo como lo quieran ver, es un éxito. Lo que pasa es que ahora lo que nos hace falta es conocernos, trabajar con las personas con las que tengamos la mayor vinculación, porque hay proyectos que a lo mejor por una cuestión o por otra ideológica no podemos completamente, pero estoy seguro que habiendo 100 podemos trabajar en grupos de 10, de 5, de 3, de 2, pero podemos... ¿A qué voy? Trabajar en grupo. Las editoriales cartoneras han tenido también un despegue muy amplio porque hemos trabajado en grupo. A pesar de nuestras diferencias, creo que ha sobresalido el respeto, y eso es de las cosas más valiosas que creo que tenemos que seguir fortaleciendo. Otra parte, creo que también deberemos intentar normalizar el fenómeno cartonero. Nosotros, cuando se habla de fenómeno cartonero, se habla de estos 10 años que han sido de locura. O sea, hace 5 años eran tantas, hace 4 eran tantas, hace 3, 2, 1, y siguen creciendo, y seguirán creciendo. Esto es una cosa que no para. Entonces yo creo que en un momento, teorizando y utopizando, creo que esto se va de cierta manera a normalizar, y no será muy difícil encontrar en cualquier librería este tipo de formatos. ¿Cuál es el reto? La identificación de cada editorial, no por el formato, sino por su criterio editorial. ¿Qué es lo que lo hace verdaderamente una editorial reconocible de las otras? Porque en este momento del fenómeno nos encontramos que todos somos iguales, pero también somos diferentes. ¿Qué es lo que nos diferencia unos de los otros? El criterio editorial que nos hace ser editoriales. Entonces creo que eso se tendrá que normalizar también en algún tipo, y es un reto que tenemos que enfrentar como editoriales cartoneras. Y bueno, ya lo último, lo que obviamente cuando, y hacer la última reflexión, creo que no sé, me pasaba mucho tiempo con mi mareo y todo. Y eso que estaba mareado, eso que estaba mareado. Creo que el haber llegado aquí, como lo mencionaba al principio de la charla, es un gran éxito que le debemos a Eloísa Cartonera, a todas las demás cartoneras que han sido por delante, y a todas las personas que no tienen nombre, que han estado ilustrando, cortando el cartón, maquetando estos libros, los pies, como lo decía Constantino. Todo esto, podemos pensar que somos una empresa multinacional, ¿no? Somos una gran utopía, y el que estemos unidos en la Casa de las Américas creo que es un éxito que se lo debemos a mucha gente. Yo quiero agradecer, básicamente a todas las personas de la mesa, pero especialmente también a las cartoneras, porque nos conocemos desde el principio, o sea, básicamente nos conocemos desde que empezamos con la andadura, y ese buen rollo, a pesar de nuestras diferencias y nuestras distancias y todo lo que ustedes puedan parecer, estamos aquí, hemos sido invitados y queremos seguir trabajando en conjunto. O sea, de hecho es como... eso lo venía pensando en el autobús. Creo que una cosa muy buena con la cual nosotros trabajamos en esta red es que también somos gente que venimos de fuera. Medinas Cartonera está hecha por gente que viene de otro país, Ultramarina viene por gente que viene de otro país, de otro continente, y somos personas que estamos encontrando que nuestra identidad es la no identidad, o esa identidad que somos, que encontramos al ser extranjeros. Esa ya es nuestra identidad, y eso creo que nos vincula muchísimo más allá de este formato, porque a pesar de que seamos cartoneros o digitales o rústicos o latoneros, esa condición de hermanamiento sí que nos vincula desde que empezamos, desde antes, y creo que nos seguirá vinculando. Así que yo espero que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias en verdad por la invitación. Estamos representando a un equipo de gente entre México y España, y muchas gracias a mis cartoneras, a todos de la mesa, y a ustedes, al público.